Son las 12 del mediodía, la entrevista cae justamente a la hora de almuerzo, por lo que queremos desearle buen provecho a quienes ya están degustando de su almuerzo. Pues el Ministerio de Educación anunció que eliminará las pruebas FARO efectuadas el viernes, en las que se teme hubo existencia de un mal manejo. Es decir, a mi criterio lo hubo cuando leo las preguntas y veo que le preguntan a un niño si en su casa hay piscina, por ejemplo, pues pienso que eso es un mal manejo de datos personales y sumamente sensibles al ser consultados a menores de edad por medio de un examen. Doña Evelyn, de hecho la invitación para todos los oyentes, pueden ingresar a columbia.co.cr. Desde el fin de semana Noticias Columbia publicó los exámenes que se aplicaron a los estudiantes, así que ahí pueden ver ustedes el nivel de preguntas, por ejemplo, que si su casa... Si tiene carro, ¿cuántos carros tienen sus papás? Que si la casa era construida con X material, bueno, se habla, y ustedes han escuchado posiblemente en redes sociales y en algunas voces de los diputados, por ejemplo, de más de 600 preguntas. Bueno, para poderlo clarificar y tener el contexto completo, fueron 93 preguntas de ese examen. Sin embargo, de una pregunta podrían salir varias respuestas, por eso hablan algunos de que tuvieron que llenar 600 bolitas, y recuerdan ustedes cuando lo hacíamos en bolitas, lo cansado que era y lógicamente el dolor de muñeca y mano que eso generaba. Eran 93 preguntas, pero de ahí se podrían derivar otras respuestas, lo cual sí llegó a casi 600 bolitas que los estudiantes tenían que rellenar. Claro, sobre este tema el PANI también se pronunció y pide explicaciones al Ministerio de Educación. Nos atiende el director ejecutivo de la Fundación PRIDAT, Daniel Rodríguez, quien atiende temas relacionados con la privacidad y el manejo de datos. Don Daniel, bienvenido a Noticias Columbia, un gusto poderlo saludar. Muy buen día, doña Evelyn, a usted y a sus compañeros y a toda la audiencia de Noticias Columbia. No sé si me escuchan bien. Lo escuchamos perfectamente, don Daniel. A su criterio, gracias. Don Daniel, ¿existió un mal manejo de la obtención de los datos? Sí, claro, doña Evelyn. Efectivamente, como lo indicamos en nuestro comunicado del día sábado, desde Fundación PRIDAT estamos sumamente preocupados por esta situación. Realmente el gobierno ha demostrado que no hay un límite que no esté dispuesto a cruzar en su ánimo por vigilar a la población. En este caso, pues el aprovechamiento, ¿no?, de niños y de niñas estudiantes para obtener información sobre su condición socioeconómica, información sensible de los costarricenses, realmente no tiene nombre. Como probablemente ustedes ya sabrán, según nuestra legislación, la condición socioeconómica de una persona es un dato personal, y no solo un dato personal, sino un dato sensible. Y esto tiene una razón de ser, y es porque la condición socioeconómica de una persona, si es conocida por todo el mundo, puede prestarse a discriminaciones, a malos manejos, a usos inadecuados, y por eso es que nuestra legislación protege de forma especial estos datos. Y en este caso, pues, no solo no se obtuvo el consentimiento de los padres, sino que se instrumentalizó a niños y niñas para obtener esta información sensible sin el consentimiento ni la información suficiente para los padres. Sí, aquí, Daniel, para mayor claridad de los padres que nos escuchan, tuvo que haber existido un consentimiento de los padres de familia, un documento firmado de que estaban anuentes quizá a la prueba, o para niños, en el caso de niños no cabe ni siquiera ese consentimiento. Son preguntas que pueden contestar perfectamente los adultos, siempre que estén anuentes y de acuerdo y conscientes también de ese tipo de información que van a compartir. Es correcto, esa es la lectura. Efectivamente, los niños no tienen las condiciones para contestar a este tipo de preguntas. Entonces, aun y cuando se haya obtenido el consentimiento de los padres, la información se hubiera dirigido a estos, no a los niños que no tienen la capacidad de discernimiento para responder a este tipo de cuestionarios. Y otro tema del que no se ha hablado mucho es que el Ministerio de Educación Pública, aunque hubiera obtenido el consentimiento, igualmente no tiene competencia legal para recabar ese tipo de información. Para eso ya tenemos instituciones públicas que se encargan o se dedican a eso, como podría ser el INEC, que lo hace además a través de metodologías transparentes, lo hace a través de mecanismos anonimizados, pero en este caso se obtiene información sensible que vincula a una persona claramente identificada, un menor de edad, con cierta información específica sobre, por ejemplo, su hogar y las características que tiene su hogar. Entonces, evidentemente aquí
la ilegalidad proviene no solo de haber recabado la información de los estudiantes y también de no haber recabado el consentimiento de los padres, sino también porque, insisto, el MEP no tiene competencia legal para recabar datos que le competen a otras instituciones diferentes recabar. Daniel, ¿se van a eliminar las pruebas? Para mí esto no es de recibo porque ya la información salió de las manos de los niños, ¿verdad? De sus manos inocentes, porque bueno, ellos no tenían por qué saber que es información sensible, solo sabían que se las estaban preguntando. ¿Qué va a pasar con esa información? Digo, para mí no es de recibo que se me diga que se van a devolver, porque una vez que esos datos sensibles salen, ¿qué pasa? Claro, doña Evelyn, es muy buena la pregunta. Lo primero es evitar a toda costa el uso de esos datos y velar por su devolución o su destrucción segura, ¿no? Entonces, en ese sentido, como probablemente ustedes ya saben, el Tribunal Contencioso Administrativo dictó una orden que le ordena al Ministerio de Educación Pública la entrega de los cuestionarios para custodiarlos el tribunal de manera segura. Esto previo a su entrega a los padres o a su posterior destrucción, porque el juez en su resolución no está claro, digamos, si va a ordenar una destrucción de los documentos o si va a permitir que los padres recuperen la información. Hasta donde entendemos, en principio se instaría a que los padres acudan al tribunal a obtener la copia de los cuestionarios, y aquellos cuestionarios que no sean retirados, entonces ahí sí el tribunal ordenaría su destrucción. Pero aquí lo importante es que garanticemos de manera segura que esos datos no van a volver a ser utilizados por nadie. Es decir, que su destrucción sea segura y que no permita volver a identificar a una persona o volver a utilizar los datos para algún uso indebido. Entonces habrá que ver qué dispone específicamente el Tribunal Contencioso Administrativo sobre este tema. Sin embargo, desde la Fundación creemos que es una buena decisión el hecho de que por lo menos mientras decidimos qué hacer con los datos, quien los custodie sea el Tribunal Contencioso Administrativo y que sea un juez de la República quien ordene cómo proceder con estos datos. Sí. Daniel, a mí me queda una duda y he visto también mensajes por parte de la diputada Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa, gran preocupación por entidades del Estado que deberían de estar regulando todo ese tema, manejo de datos, el acceso a información sensible, y que decía la diputada Hernández tiene, por medio de un tuit, tiene una pasividad en el manejo de este tipo de casos. ¿Tiene mecanismos el Estado como tal, más allá de los gobiernos, para regular este tipo de prácticas? Ahora es el Partido de Acción Ciudadana y ha tenido ya varios episodios, el partido de gobierno en el poder, pero podrá venir otro gobierno y ahí están los ciudadanos desprotegidos. Esa regulación del Estado, esas entidades que están para eso, ¿están funcionando? ¿Qué les falta a su criterio, don Daniel? Gracias, me alegra mucho que me haga esta pregunta, porque efectivamente nosotros como Fundación denunciamos la pasividad complaciente de la Agencia de Protección de Datos, ¿no? La PRODAP. Esta no es la primera vez que identificamos esta pasividad, ¿no? En el caso UPAD también la pudimos identificar. La ausencia de independencia, la incompetencia de la agencia nos ha costado muy caro como país y como ciudadanos. Y tan paralizada está esta agencia que en lugar de poner orden y denunciar lo acontecido y fiscalizar al Ministerio de Educación Pública y pedirle que rindan cuentas, únicamente se limitó más bien a asesorarlos de manera ex post sobre lo que debía hacer con los datos, ¿no? Nos parece que, por lo menos desde la Fundación, creemos que la directora de PRODAP debería renunciar, o por lo menos la ministra de Justicia debería pedirle su renuncia, porque lo que ha sucedido con este tema de las pruebas FARO es absolutamente inaceptable. Lo que me lleva también al segundo punto. Es cierto que nuestra Agencia de Protección de Datos está mal concebida, ¿no? No es posible que la dirección de esta agencia recaiga sobre una decisión totalmente discrecional de la persona que ocupe el puesto del Ministerio de Justicia. Debería ser un puesto que se llene a partir de un concurso de antecedentes por parte de una persona que tenga experiencia suficiente en estos temas y, lo más importante, absolutamente independiente. De manera que este tipo de situaciones de uso ilegal de datos personales en el sector público sea igual de sancionado, igual de perseguido que si la falta se hubiera cometido en el sector privado. Ahorita hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que se está discutiendo, que nosotros creemos como Fundación que debería involucrar mayores cambios en ese sentido, y nos ponemos a disposición de los diputados y diputadas. Lastimosamente, hasta la fecha no nos han consultado sobre el proyecto de ley, pero aún así nosotros hemos preparado un documento que pensamos enviar a la comisión que está discutiendo este proyecto para fortalecer a la Agencia de Protección de Datos y fortalecer en general la protección de los datos de la ciudadanía.
Muchísimas gracias, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación PRIDAT, quien atiende temas relacionados con la privacidad y manejo de datos, muy importante en estos días, súper vigente en estos días. Sí, gracias a Daniel por habernos acompañado.